Los casos de Félix Salgado y Raúl Morón parecen ser la manzana de la discordia del actual proceso electoral. La sanción impuesta a los candidatos de Morena representó un tanque de oxígeno para unos, pero para otros representó un despojo, un atentado contra la misma democracia. Ha quedado claro que en México existe un árbitro electoral cuya función es velar porque se cumpla cabalmente con la ley y se castigue a quien no lo haga. A las grandes decisiones se sumó lo que determina que ningún partido podrá tener un número de diputados mayor al 8% que establece la Constitución. En una palabra, se acaba con la simulación de la sobrerepresentación. La ley es la ley y está ahí para que se respete por todos por igual. Sin embargo, hoy el gobierno mexicano ha adelantado que va a impulsar una reforma en lo electoral y en lo administrativo para que los órganos que en este momento gozan de independencia sean reincorporados a las secretarías, y hay una amenaza permanente sobre la desaparición del INE. Momentos cruciales en la vida institucional y democrática del país. Hasta ahora las instituciones están ganando, pero por eso es importante el voto el próximo 6 de junio. Así comenzamos Voto por México. Voto por México. La semana estuvo marcada por los dos temas que resolvió el Tribunal Electoral: la suspensión de candidaturas en Guerrero y en Michoacán. Morena decidió entregar la candidatura a Alfredo Ramírez Bedoya y dice que hará una consulta para definir a él o la aspirante al gobierno de Guerrero. Los perfiles que se barajan no están exentos de controversia. En medio de este debate, la empresa Integralia Consultores nos presenta la actualización de las preferencias electorales en los 15 estados donde se van a renovar estas gubernaturas. En un momento vamos a tratar de entender cómo es que Morena va firme en las encuestas para los gobiernos de Guerrero y Michoacán sin tener candidatos. Datos y análisis. Bienvenida a Jimena Mata Centeno, gerente de investigación de Integralia. Hola, Joely, encantada de estar en tu programa. Gracias. Vamos a revisar las preferencias electorales en las gubernaturas en disputa. La encuesta de Integralia encuentra ventaja para los candidatos de Morena en Baja California, Campeche y Colima, para empezar. Sí, el promedio de encuestas recabado esta semana por Integralia, recordarles que lo que nosotros hacemos es simplemente tomar todas las encuestas públicas y obtener un promedio de las preferencias en las 15 entidades que tienen elección a gobernador. Y lo que encontramos esta semana es que se confirma el pronóstico que hasta el momento en Integralia tenemos sobre los resultados electorales del próximo 6 de junio, y eso es que Morena tiene una ventaja relativamente cómoda en al menos 8 de las 15 entidades a la gubernatura. Desde luego están ahí Baja California con un margen de entre 10 y 20%, con Marina del Pilar Ávila pues como la candidata puntero que se antoja será la próxima gobernadora. Es el mismo caso de Colima, con Indira Vizcaíno a la cabeza, con un margen cómodo de entre 10 y 20%. En lo que vemos de las entidades en esta lámina, el margen se ha venido reduciendo en las entidades que ustedes ven ahora, que son Baja California Sur, Campeche, que es una entidad muy interesante porque es de las pocas entidades que tiene una contienda de 3. Vemos a los candidatos tanto de Morena como del PRI en coalición con el PAN y el PRD, y el candidato de Movimiento Ciudadano, los tres liderándose la batuta en las encuestas dependiendo de dónde se le mire, así que por eso es muy interesante lo que sucede en Campeche. Y en el caso de Chihuahua, pese a las acusaciones y a todo el proceso judicial en su contra, la candidata Maru Campos sigue a la cabeza con un margen no muy grande, pero de al menos 5 puntos. Lo que vemos en la siguiente lámina, pasando a las siguientes centrales, es lo que bien mencionabas ya. Tal parece que la decisión del tribunal tuvo poco o nulo impacto en las preferencias en Guerrero y Michoacán. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea quien sea el candidato que Morena designe o candidata en estas dos entidades, todo parece indicar que Morena se las va a llevar, como estaba previsto con los candidatos Félix Salgado y Raúl Morón Orozco.
ya se habló de esto previamente. En el caso de Michoacán ya está definido quién será el candidato. En el caso de Guerrero será candidata. Todo parece indicar que quizás sea la hija de Félix Salgado. Ya veremos qué dice la encuesta que harán en 48 horas. Pero, insisto, todo parece indicar que Morena se va a llevar esas dos entidades cómodamente. Actualmente tienen un margen de entre 10 y 20%. La otra entidad que Morena tiene prácticamente en el bolsillo es Nayarit, es la entidad con la ventaja más amplia, de más de 20 puntos, así que Miguel Ángel Quintero será seguramente el gobernador de esa entidad. En Nuevo León es otra de las entidades que tiene una contienda de 3, que se hace cada vez más una contienda de 2 entre Adrián de la Garza y Samuel García, con Clara Luz Flores cayendo a un tercer lugar. Se antoja un poco más lejano cada vez, pero bueno, sigue siendo una contienda de 3. En esta semana la ventaja es para Adrián de la Garza, aunque la semana anterior la ventaja fue para Samuel García. Veremos qué se define en esa entidad. El caso de Querétaro es la que tiene en el bolsillo la oposición, pese al asunto de salud que tuvo el candidato en los últimos días. Su campaña se mantiene muy estable, con más de 20 puntos de ventaja. El caso de San Luis Potosí es una de las pocas entidades en las que Morena no está compitiendo por el liderazgo. Aquí la pelea es entre Octavio Pedrosa del PAN y Ricardo Gallardo del Partido Verde en coalición con el PT y Nueva Alianza. Hasta ahora la ventaja es para el candidato Pedrosa del PAN. Y si pasamos a la siguiente, vemos las últimas entidades que también hasta el momento serían para Morena, aunque la que está todavía en indecisión es Sonora. La ventaja que tiene Alfonso Durazo hasta el momento es entre 5 y 10%, sin embargo, dependiendo de la semana, esta ventaja se acorta en favor del Borrego Gándara. En los otros casos, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, todo parece indicar que serán victorias para Morena sin mayor problema. Interesantes estos resultados. ¿Qué tanto puede afectar, por ejemplo, en el caso de Guerrero, que sea la hija de Félix Salgado, que incluso ha comenzado a revisarse la información sobre lo que dictan los estatutos de Morena respecto a que no se pueden designar familiares de primera línea, como se está haciendo en el caso de la hija de Félix Salgado, y que además dentro de las encuestas internas, en una primera instancia, en un primer ejercicio, Evelyn no figuraba y ahora es uno de los nombres que suena con fuerza? ¿Qué tanto puede pesar en el electorado el concepto de Juanita? Creemos que la fuerza de Félix Salgado en la entidad va a ser muy potente, aunque él no esté en la boleta, y por eso su hija tiene amplias posibilidades de ser la candidata, con todo el arrastre y el empuje, y sobre todo la aprobación de su padre, que pese a todo lo que sucede, digamos, en la capital, a nivel local, en ese estado, creemos que su fuerza es muy importante y va a impulsar que su hija sea finalmente quien obtenga la candidatura. Es lo que pensamos. El riesgo es, sin embargo, que puede ser una táctica para que finalmente Félix Salgado se quede en la gubernatura, en el escenario de que Evelyn, tras 2 años del cargo, renuncie y sea el Congreso local quien designe a un nuevo gobernador. Esa puede ser una segunda vía que en Integralia no descartamos, y quizás es el riesgo más importante de darle la vuelta a la ley, por lo que ya el tribunal decidió en los últimos días, a través de la decisión de imponer a Evelyn como candidata. ¿Y es más la fuerza del personaje? Es decir, puede ser más la fuerza del presidente López Obrador para Morena, de Félix Salgado para Morena en el estado, que la propia fortaleza del partido Morena, independientemente de quiénes son sus candidatos. Sí, creemos que la dirigencia de Morena a nivel local, en el caso de Guerrero y en el caso de Michoacán, es débil. Esto quiere decir que la fuerza del partido no es tan potente como sí lo es la figura del presidente y la figura, en este caso, de Félix Salgado. Es por eso que si tiene su hija el visto bueno del padre, pues creemos que no tendrá mayor problema en ser finalmente ella la candidata y de ganar. El presidente mismo ha sido también muy enfático en su apoyo y en su respaldo a Félix Salgado.
Y esto significaría también que Evelyn gozaría del apoyo y del respaldo del mismo presidente. Es Jimena Mata, muchísimas gracias. Vamos a volver más adelante contigo para el análisis, sobre todo de Michoacán, pero también sobre el impacto de los expedientes judiciales que comienzan a sacarles a los candidatos, de las investigaciones en las que están incluidos señalamientos por violencia sexual, por participación en actos de violación, y que de todas formas los partidos los ponen como sus abanderados, avanzan hasta llegar a estos extremos. Más adelante tendremos ese debate. Gracias, Jimé. Volvemos contigo. Es tiempo de hacer un corte muy breve. Cuando regresemos conversaremos con uno de los candidatos en el proceso electoral de este 2021, Jorge Hank Ron, aspirante al gobierno de Baja California por el partido Encuentro Solidario. Ya volvemos. Con peras y manzanas. La credencial para votar es el documento de identidad indispensable para participar en el proceso electoral. Es tal su importancia que se ha convertido en el documento de identificación más importante para los mexicanos. Para el caso de robo o extravío de la credencial para votar, el INE estableció el 25 de mayo como fecha límite para tramitar la reimpresión del documento. Antes de asistir a cualquiera de los módulos del INE, lo primero es agendar una cita virtual en la página oficial del instituto, desde la liga INE.mx. Para este 6 de junio, si tu credencial está vencida, podrás emitir tu voto. Ante la contingencia sanitaria, el INE extendió la vigencia de las credenciales vencidas de los años 2019 y 2020. 76 candidatos de todos los partidos políticos han sido acusados de violencia de género, abuso, acoso sexual, violencia intrafamiliar y hasta redes de pornografía en lo que va del presente proceso electoral. Así lo informó el organismo Observatoria Ciudadana Todas MX, integrado por 154 organizaciones y colectivos feministas. Denunciaron que Morena es el partido con más aspirantes denunciados, sumando hasta el momento a 24. Francisco Gerardo Batata Rocha Chávez, candidato del Partido Verde Ecologista a la Diputación Local por el Distrito 15 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue asesinado dentro de su automóvil la madrugada del pasado sábado. La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de los hechos. Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio y a los responsables. Mientras tanto, Morena informó que impugnará la decisión que tomó el Tribunal Estatal Electoral para mantener el registro de la candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván. El partido dijo confiar en que la Sala Regional corrija la resolución de los magistrados a fin de garantizar las condiciones necesarias para que la elección a la gubernatura se lleve a cabo bajo el principio de certeza jurídica respecto a los contendientes. Asimismo, Morena considera que el proyecto de sentencia aprobado obedece a intereses ajenos a la justicia electoral y a la democracia del Estado. Finalmente, se aclaró que el próximo 13 de mayo se realizará el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit entre los 8 candidatos y candidatas al gobierno del estado. Tendrá una duración de 2 horas, dividido en 4 bloques donde los candidatos deberán exponer los motivos de sus aspiraciones, contestar preguntas entre ellos de la ciudadanía y emitir un mensaje abierto. El evento se llevará a cabo vía remota desde el Teatro del Pueblo Ali Chumacero de Tepic a las 20 horas y se transmitirá por la radio y la televisión abiertas, además de en redes sociales. Para Mega Noticias, Rodrigo Muñoz. Para su decisión. Poniendo una manta de Alfonso Durazo. Qué bonito, con nuestro dinero.
En Voto por México, dos aspirantes a gobernar sus estados, el empresario Jorge Hank Ron y Juan Carlos Loera de la Rosa. Su máximo reto, remontar la ventaja de sus contrincantes. Vamos a comenzar primero con los retos. Los retos. Por su posición geográfica, Baja California es una entidad estratégica. Gobernarla constituye todo un desafío. Vamos a ver qué se elige en Baja California. Han pasado 2 años desde que hubo comicios en el estado de Baja California. El próximo 6 de junio, nuevamente los bajacalifornianos saldrán a elegir gobernador, luego de que no prosperó una reforma electoral propuesta por Jaime Bonilla para ampliar su gobierno de 2 a 5 años. Recordemos que Jaime Bonilla fue votado para gobernar por 2 años. Un mes después de ganar la contienda, el Congreso local aprobó la llamada Ley Bonilla para ampliar su periodo en más del doble. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para abajo esta reforma por considerarla inconstitucional, al perpetuar en el cargo a una persona por un periodo por el cual no fue votado, impidiendo además que otros puedan ser electos para ese mismo lapso. Además de la gubernatura, los bajacalifornianos elegirán 8 diputaciones federales, 17 diputaciones locales de mayoría relativa y 8 de representación proporcional, además de 5 presidencias municipales y alcaldías, 5 sindicaturas y 63 regidurías. Los tiempos de campaña electorales en Baja California contemplan al menos 2 periodos en el calendario. Para la gubernatura y diputaciones federales iniciaron el 4 de abril y concluirán el 2 de junio del 2021. Mientras que para diputaciones locales y ayuntamientos se contempla un periodo menor que va del 19 de abril al 2 de junio del 2021. De acuerdo con la lista nominal del INE, en Baja California hay 2.9 millones de personas con credencial de elector que podrán ejercer su derecho al voto. Sin embargo, el pasado 2 de julio del 2019, cuando hubo elecciones, la participación ciudadana se acercó al 30%, por lo que este año, además del abstencionismo, las entidades tendrán que lidiar con otro problema, la pandemia de COVID-19. Mega Noticias, Alejandro Piñón. Ya vimos que se elige y justo con nosotros uno de los contendientes en busca del gobierno estatal. Vamos a ver quién es Jorge Hank Ron. Voto por México. Jorge Hank Ron es el abanderado del partido Encuentro Solidario para buscar la gubernatura de Baja California. Esta es la segunda vez que el empresario y político busca este cargo. Lo hizo en el 2007 con la coalición conformada por el PRI, Partido Verde y el Partido Estatal de Baja California. Fue presidente municipal de Tijuana, cargo al que llegó de la mano del PRI en el 2004. Es propietario del Grupo Caliente y su familia es dueña del equipo de Primera División Xolos de Tijuana. Ha sido señalado de presuntos nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Mega Noticias, Alejandro Piñón. Hace unos momentos veíamos una encuesta de Integralia Consultores y precisamente queremos darle la bienvenida a Jorge Hank Ron. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, Jocelyn, muchísimas gracias. Teníamos ahí esa encuesta de preferencia en las encuestas hasta este momento. Según tus números, ¿en qué sitio estás? Según mis números, yo no tengo números. Fíjate, yo confío en una encuesta y esa es la del 6 de junio. Según esta encuesta de Integralia, no estás en la primera posición. ¿Cómo remontar en todo caso? ¿Cuál es tu estrategia para ir sumando votos rumbo al 6 de junio? La verdad de las cosas es que yo siempre lo he dicho, lo que yo busco es llevar propuestas a los bajacalifornianos. Nunca ataques ni descalificaciones, sino simple y sencillamente propuestas. Y los bajacalifornianos que ya me conocen, que por 36 años me han visto operar y vivir aquí, saben lo que hice con mi negocio, que lo hice crecer de 5 lugares que tenía en Baja California a estar casi en todo el país, en Centro y en Sudamérica. Y bueno, recuerdan cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal, de cómo logramos disminuir la incidencia delictiva en grandísima proporción, por un lado. Por otro lado, darle la facilidad a las madres solteras de Baja California, que son muchas, de tener un DIF de 24 horas, que verdaderamente les dio un gran apoyo. Y bueno, a final de cuentas, responder a todas sus preguntas y tratar de resolver todos sus problemas. ¿Cuáles dirías que son los principales problemas de Baja California y cuáles son tus propuestas para solucionarlos? Desafortunadamente, fíjate que llevamos 2 y medio, 3 meses por toda la Baja California y lo que nos hemos encontrado es que hay una inseguridad impresionante. La gente está espantada,
se mueren 2 o 3 o 4 personas diarias por municipio. Ya se perdió la capacidad de asombro, ya son 2, 3, 4 muertos, ya ni siquiera son personas, ya ni siquiera tienen sexo, ya ni siquiera tienen edad, simple y sencillamente. 1, 2, una total y absoluto desaseo también en la seguridad jurídica, ¿no? El hecho de que llegue una empresa millonaria a invertir millones de dólares, miles de millones de dólares, y que estando a la mitad se le diga, ¿sabes qué? Pues siempre no, ya regrésate con tus chivas. Y finalmente tratar de expropiar un club de golf porque el gobernador trae problemas con el que fue presidente del club de golf. Primero lo corrió como presidente municipal y ahora por pura hazaña y tontería quiere expropiar el club campestre, aludiendo que le quiere dar un pulmón a la ciudad, pues como si no lo tuviera ya. Ahí está, y es un pulmón. Tiene 203 o 230 parques, no me acuerdo, en Tijuana, que no atiende, que son una tristeza y una desgracia, y ahora quiere quedarse con un pulmón. Eso es increíble. Me llama la atención estos datos que pone sobre la mesa, el desaseo jurídico, la incertidumbre jurídica, la expropiación. ¿Cómo incentivar el crecimiento económico? ¿Cómo atraer la inversión extranjera al Estado cuando hay una debilidad en el Estado de Derecho de las instituciones y hay este tipo de actos que vulneran la ley? La verdad de las cosas es que afortunadamente tanto los inversionistas probables como aquellos que ya están aquí en Baja California saben que esto es producto de una pésima administración gubernamental que estamos padeciendo ahorita. En el cambio de gobierno, sí, obviamente, si los baja californianos deciden que sea yo su gobernador, saben que yo sí tengo palabra, que yo sí soy amigo de las inversiones, amigo del progreso, amigo del crecimiento y totalmente apegado a la verdad y a la justicia. Ahora hablemos del nivel de endeudamiento del Estado. Creció. En 2019 era de más de 17,000 millones de pesos y ahora ronda los 21,000 millones de pesos. ¿Cómo vas a enfrentar este reto? Con mucho cuidado y con una ingeniería financiera, una buena administración y obviamente recurriendo al presidente de la República. Es increíble que esté sucediera esto aquí en mi estado y que, no nos vaya a querer auxiliar. Estoy totalmente convencido de que nos apoyará porque, a final de cuentas, el año pasado se dejaron de utilizar 1,300 millones de pesos de la Federación, se regresaron. Este año se redujeron del presupuesto. ¿Por qué? Porque no se utilizaron el año pasado. Esos son 2,600 millones de pesos que se dejaron de recibir en el Estado y obviamente de invertir en el Estado. Esos son parte de estos casi 20,000 millones que se deben. Se tiene que dar cuenta el señor presidente que esto sucedió en Baja California y obviamente vamos a pedir que nos apoye. Aparte, eso será al principio. Después, invitar a los empresarios que, como siempre, lo que han dicho es, ¿sabes qué? Así que nos ayudes mucho, nomás no nos estorbes, déjanos trabajar. Los bajacalifornianos somos muy trabajadores y le echamos muchas ganas. Vamos a sacar el Estado adelante, obviamente con la ayuda federal, pero por supuesto con la participación de todos los bajacalifornianos. Y vendrán las inversiones sin duda cuando se den cuenta de que nuevamente existe seguridad y seguridad jurídica. Pero ¿cómo le vas a hacer? Porque hay una política de austeridad dictada desde el gobierno federal. La nada tiene que ver con un endeudamiento tal como el de acá. Aquí no es por austeridad, es por sobrevivencia. Y yo estoy perfectamente consciente de los problemas nacionales, pero como te dije, esos 2,600 millones de pesos le correspondían a Baja California, porque el gobernador no los pidió o porque no los supo utilizar, regresaron a la Federación. Bueno, pues ahí deben de estar. Y además hay muchos programas que en Baja California se podrían utilizar sin ningún problema y que además tenemos cómo proyectarlos y cómo presentarlos para que sean aceptados y obviamente sean apoyados.
¿Cómo va a ser tu relación con el presidente López Obrador? Excelente, excelente. Yo creo que el señor presidente está dedicado en cuerpo y alma a gobernar para todos los mexicanos. Yo, si me dan la oportunidad de gobernar mi estado, estaré dedicado en cuerpo y alma a servir a todos los bajacalifornianos. Y estoy total y absolutamente consciente de que los bajacalifornianos somos mexicanos. Por consiguiente, el señor presidente gobierna también sobre los bajacalifornianos. ¿Consideras que la Alianza Federalista es una politiquería? Así lo considera actualmente el gobernador. La alianza política es una politiquería. La Alianza Federalista. La Alianza Federalista, perdón. No, yo creo que desafortunadamente no han tenido o la paciencia o la terquedad, cualquiera de las dos, para transmitir verdaderamente sus problemas y de esa forma adquirir lo que están buscando, ¿no? Yo creo que pelear siempre es malo. Y respecto a la posición que vas a tener si es que ganas la gubernatura, respecto a la revisión al pacto fiscal, porque ese es precisamente uno de los puntos de debate entre algunos gobernadores y el gobierno federal. Lo mismo, simple y sencillamente platicarlo, acordarlo. A mí me enseñaron que gobernar es escuchar, dialogar, entender los problemas, acordar y resolverlos. Ahora, hablemos de la inseguridad, que era uno de los principales temas que ponías sobre la mesa, la inseguridad en el Estado. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo evalúas la participación de la Guardia Nacional? Porque aunque hay participación en el Estado, en todos los estados, de hecho, los índices de criminalidad continúan aumentando. En el último mes en el Estado, pues ha sido una situación verdaderamente alarmante. Perdón, yo creo que los estados que somos, como debemos ser libres y soberanos, tenemos un gobernante, ese es el gobernador. Yo creo que cuando él falla, pues todo lo demás falla, ¿no? No hay coordinación entre las policías y ya no sé ni cuántas hay. Ahorita mencionaste una, pero hay la municipal, hay la ministerial, hay la estatal, hay todas las que tú te puedas imaginar y desafortunadamente no hay coordinación porque no hay quien las coordine. Yo siempre he dicho que cuando yo asumo cualquier responsabilidad, la asumo completa. Y por eso pienso que definitivamente la culpa de que no haya coordinación y por consiguiente no haya ley en mi estado es del gobernador. ¿Es por omisión del gobierno estatal, del gobernador, los resultados en la política de seguridad que se vive actualmente? Sí, por supuesto. Ahora, en este sentido, también, ¿cómo es la relación con el gobierno federal respecto al manejo de la pandemia y el acceso a vacunas? ¿Cómo mejorar y qué mejorarías en este sentido? Bueno, lo que pasa es que debes de estar ahí, ¿no? Definitivamente, primero. Segundo, igual tratar de obtenerlas y si no, desde antes empezar a ver la posibilidad de obtenerlas directamente como Estado, ¿no? Parece ser que cada vez se acerca más la posibilidad a los estados para poderlas obtener. Si este es el caso, bueno, pues las buscaremos nosotros. De no ser este el caso, llevar la cantidad real que se necesita. Primero, atendieron a los adultos mayores, perfecto. Es una política nacional, pero ¿qué pasa con los médicos, las enfermeras, los maestros? Si es que de veras quieren que regresen a clase los niños, tenemos que hacer un número real y presentárselo así al gobierno y decirle, oye, para que yo pueda regresar, pues necesito esto. Y si no me lo puedes proveer, no me lo puedes proporcionar, bueno, dame permiso de buscarlo yo por mi lado. Entonces, ¿habría un replanteamiento de la estrategia de vacunación? Porque como bien mencionas, primero era el personal sanitario, los adultos mayores, ahora ya van con 50 y más. Sin embargo, pues en la fila de repente también se metió a los maestros antes que a los médicos. En caso de que ganaras, ¿se replantearía esa estrategia? Sí, indiscutiblemente. Pero obviamente estás hablando dentro de 6 meses, ¿no? En 6 meses el país va a cambiar mucho, ¿no? Y el COVID, yo espero que también cambie mucho. Muy bien, para concluir, Mario Delgado, el propio gobernador Jaime Bonilla, en los últimos meses han endurecido sus pronunciamientos sobre la persona, sobre Jorge Hank Ron. Incluso llegan a acusarte de encabezar a cárteles del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál ha sido tu respuesta y cuál es tu respuesta en particular en este sentido?
el agradecimiento a mis publicistas, ¿no? La verdad de las cosas es que cada que híjole, no puedo decir el loquito, ¿verdad? Bueno, que el gobernador que está obsesionado conmigo me menciona, bueno, pues hace que suba yo en las encuestas y ojalá y lo siga haciendo, ¿no? De Mario, bueno, pues una vez se dirigió a mí, pero acá como que no creas que le hacen mucho caso, entonces no tuvo ningún impacto. No hay ningún sustento que pudiera darle valor a las palabras del gobernador. Pues si lo hubiera, yo creo que estaría en la cárcel, ¿no? Yo. Y precisamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Vas a buscar enfrentarlo en tribunales por estos dichos? No, hombre, para nada. No, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Definitivamente. Y de veras, yo le tengo consideración. Muchas veces los políticos dicen que se marean y otras se vuelven locos. Y bueno, le pasaron las dos cosas al mismo tiempo. Hablemos acerca de la situación fronteriza. Hay una situación verdaderamente alarmante respecto a la ola migratoria proveniente de Centroamérica y la situación en Tijuana siempre ha sido importante y particularmente durante estos últimos años se ha complicado. ¿Qué hacer con tantos migrantes que llegan hasta Tijuana, más todos esos que regresan ya desde Estados Unidos a México como la opción de un tercer país seguro? Pedirle al Instituto de Migración que finalmente, o a la Secretaría, ya no sé quién es, a que finalmente le dé celeridad a la calificación de estos para que los dejen en el país y puedan trabajar, pues, órale, o para que los regrese a su país, pues también. Pero ahorita se están tardando hasta 1 año y medio o 2 años para decretar si un migrante puede o no quedarse en México o debe ser repatriado. Pues ese 1 año y medio o 2 no tienen nada que hacer. Aquí no nos espantamos de darle trabajo a quien venga. Tenemos empleo y vamos a proveer empleo y vamos a crear nuevas fuentes de empleo. ¿Has tenido algún tipo de acercamiento tanto con empresarios como con gobernadores fronterizos en Estados Unidos justamente para revisar qué opciones puede haber para este grupo migratorio? No, me hicieron favor de venirme a ver varios norteamericanos que están preocupados, que son específicamente de las áreas hispanas. Ellos les dicen hispánicas, pero bueno, en donde lo que me ofrecieron fue ayuda, ¿no? Pero no específicamente en el plan migratorio. Me ofrecieron ayuda para la Baja California y bueno, si salía electo, obviamente para después para el gobernador. ¿Te parece si vamos a la sección de Bote Pronto? La dinámica, como te decía, son preguntas directas con respuestas en sí, no o alguna palabra que pudiera definirlo. Sí, con otros órdenes. De Bote Pronto. ¿La política es un juego limpio? No, es un juego. ¿Sientes que tu pasado te persigue? Me acompaña. ¿Cómo defines a una sola palabra, perdón. ¿Cómo defines a la mujer? En 1 o 2 palabras, si quieres. La reina. ¿Cómo defines a Morena? ¿En las encuestas el que paga gana? La encuesta sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a darte seguimiento puntual en tu campaña, la mejor de las suertes, y estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias, sí. A tus órdenes. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le recomendamos recuperar estas y otras entrevistas en nuestros próximos espacios informativos y en las redes sociales. Ya volvemos. El valor del voto. Zacatecas, que se elige. Una gubernatura, 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional, 58 sindicaturas, 547 regidurías. Economía. Zacatecas es la 4ª entidad que menos aporta al Producto Interno Bruto Nacional, con apenas el 0.9%. Las principales actividades económicas: agricultura, cría y exportación de animales y aprovechamiento forestal. Población. En Zacatecas viven 1.622.138 personas, de las cuales 48.8% son hombres y 51.2% mujeres. Para su decisión.
poner. Además, pues son mujeres para lavar. El hombre cuando llega al trabajo ocupa un trato digno, ocupa que esté el alimento, ocupa que esté su vestimenta. Es un trato digno. Y si no lo recibimos, con este pueblo nos vamos. Nos vamos a otro lado a buscar ese trato digno, ¿verdad? Con la otra. Cartón electoral. Saludo y le doy la bienvenida a Julio Iván López Valverde, conocido como Rictus, caricaturista del Financiero, con quien ya hemos tenido el gusto de platicar justamente para revisar esta obra que acabas de publicar y que ha desatado obviamente la polémica. Un gusto saludarte nuevamente. Nuevamente, muchas gracias, Joely. Aquí a tus órdenes, con gusto. Un saludo para todo el auditorio. Cuéntanos tu obra. Bueno, pues es un cartón basado en la película El Dictador, eso debo de aclararlo. Es una representación basada en la interpretación que hizo Charles Chaplin de este personaje llamado Hinkel, que era una versión ridiculizada del dictador alemán Hitler. Pues bueno, la motivación para hacer esta caricatura, que considero desde luego adecuada, pues es el contexto actual, lo que hemos visto. Ya sabíamos, ya teníamos pues nociones de los resortes autoritarios dentro del discurso de quien hoy ocupa la presidencia de la República. En estos días pues los hemos visto más claramente manifestados, ¿no? Sacó mucho debate sobre, y te pregunto, ¿cuáles son esas similitudes y cuáles son esas diferencias entre López Obrador y el personaje con el que en este momento haces este cartón? Porque precisamente de eso deriva, si realmente no era una exageración este cartón o por el contrario, en realidad estás develando lo que muchos articulistas en México y en Estados Unidos sobre todo han puesto sobre la mesa, pero apenas comienzan a exhibirlo. Se supone que la caricatura es exageración, se supone que la caricatura pues es la deformación de los rasgos y justamente pues es la parodia. Yo creo que en este caso quizá me haya quedado un poquito corto. No creo que la caricatura sea pues para nada exagerada. Hablo del personaje interpretado por Charles Chaplin en esta película El Gran Dictador de 1940, porque es una especie de, una versión cómica, ¿no? De un dictador. En su momento Charles Chaplin dijo que no hubiera hecho esa película de haber conocido el horror de los campos de concentración. Pareciera la comparación muy disparatada, muy lejana, pero yo me refiero a este personaje y a esta intención que cae en lo ridículo, en lo chusco del personaje, por instaurar su palabra como ley, su idea de un régimen, en fin. Entonces, pues sí, ahí sí vemos los rasgos similares que puede tener con ese gobierno. O sea, justamente hoy leía la columna del licenciado Enrique Quintana en El Financiero, y pues ayuda un poco a comprender esto que está sucediendo, pero al mismo tiempo, en una parte, y creo que tiene razón, menciona que el país pues no se acaba en las cámaras que nos representan o que se supone que deberían representarnos. El país no se acaba ahí. Y creo que tiene razón. Más allá de las cámaras, más allá del poder legislativo, del poder judicial,
del poder ejecutivo, pues está el pueblo. Es el pueblo que desde luego pues es una parte fundamental del Estado, ¿no? El Estado no es el gobierno, el Estado no son sus leyes únicamente, el Estado también es su población, somos nosotros, somos la población. Entonces pues ahí estaremos cuidando y vigilando pues que si se pone en riesgo de alguna manera nuestra representatividad a través de la desaparición de estos órganos autónomos encargados de vigilar que se cumplan las leyes, de la desaparición, por ejemplo, del INE, de la que se habló hoy en la mañanera, pues ahí estamos pues nosotros, la población, los pueblos, el pueblo para hacer efectiva nuestra democracia. ¿Pesa en riesgo el oficio de cartonero, de la crítica, de la ironía incluso? Yo creo que está más vigente que nunca. No creo que esté para nada en riesgo, puesto que está el oficio inscrito dentro del periodismo. Nosotros efectivamente somos profesionales en cuanto a nuestra manera de conducirnos para hacer humor. Nos regimos con las leyes del periodismo. Entonces, hablar de que está en riesgo el oficio de cartonero, pues sería decir que podría estar en riesgo también el oficio, la profesión de los periodistas, y junto con ella, pues todo lo que conlleva y que implica la libertad de expresión. Yo creo que no. Afortunadamente, creo que tiene mucho futuro. Con cada avance tecnológico se ha sentenciado, y en esto quizá puedas estar de acuerdo conmigo, se ha sentenciado el fin de la prensa, ¿no? De la prensa escrita, con la aparición del radio, con la aparición de la televisión, ahora con la aparición del Internet. Y yo creo que simplemente, pues bueno, como lo hemos visto en cada una de esas ocasiones, se ha transformado. Y esta es una de las transformaciones más interesantes que están sufriendo los medios impresos. Y junto con ellos, nosotros los caricaturistas. A mí me emociona mucho ver cómo pues el dinamismo que ha tomado este oficio a través de las redes sociales, a través de la inmediatez del Internet, ¿no? La comunicación que permite con el público, por ejemplo. Te agradecemos muchísimo estos minutos para Mega Noticias, Rictus. Un placer compartir contigo estos minutos. Al contrario, Joel, yo estoy a tu orden y pues un saludo para todo el auditorio. Saludos también para ti. Oigan, al principio del programa estábamos hablando acerca de las tendencias electorales de las encuestas y le dábamos una repasada rápidamente con el equipo de Integralia para conocer cómo iban las preferencias. Primero analizamos el caso, por ejemplo, de Guerrero, donde parece que Morena va a ganar independientemente de que Félix Salgado sea o no el candidato, que Evelyn Salgado pueda ser la candidata independientemente del concepto de Juanita. Eso ya lo platicamos, pero quiero retomar nuestra comunicación con Jimena Mata porque se quedó sobre la mesa la situación, por ejemplo, en Michoacán. Ahora como delegado presidente, Raúl Morón al final va a estar atrás del candidato de Alfredo. De alguna manera hay crítica respecto a quién va a obedecer a quién, si el gobernador, si es que gana el abanderado de Morena, va a obedecer a Raúl Morón, a Morena o al presidente del partido o incluso al presidente de la República, o si va a haber independencia por parte del candidato. Independientemente de quién sea el candidato en Michoacán, ¿también va a ganar Morena? Vemos muy probable que, como es en el caso de Guerrero, en Michoacán no habrá problema para Morena, independientemente de la decisión del tribunal, es decir, el nuevo candidato que han designado ya seguramente será el próximo gobernador en Michoacán. Y atendiendo a tu pregunta de a quién va a responder entonces este nuevo candidato, próximo gobernador o posible gobernador, pues bueno, creemos también que la línea es muy clara, no solo para esta entidad, sino para todas. Quien marca la principal línea en ese partido, en este país, es el presidente de México.
Así que creemos igual que independientemente de la fuerza que tenga Morena en la entidad o el dirigente de Morena en esa entidad o que tenga algún personaje político relevante, al final la última palabra en ese partido, hemos visto en múltiples ocasiones, es el presidente de México, así que con quien hay que estar bien y quien seguramente dará línea o tendrá la última palabra será él. Ahora, de hecho, en la mañanera del día de hoy, pues ya se abre la posibilidad de encabezar una reforma electoral, una reforma incluso en lo administrativo para desaparecer el INE, desaparecer los órganos autónomos, nuevamente incorporarlo al sistema de gobierno, básicamente a las órdenes del presidente, incluso ya después del movimiento en la Suprema Corte de Justicia y el caso Saldívar. Viene esa revancha, es como el inicio o por lo menos el canto de esta revancha que podría terminar con el sistema de instituciones y de gobierno en México? Bueno, vemos un enorme riesgo en las declaraciones del presidente de hoy de retroceder a los años 80, ¿no? Cuando las elecciones las organizaba el propio gobierno y no una institución autónoma. Sin duda, la declaración de hoy llama mucho la atención y está escondida en un falso debate de austeridad que pretende, por ahorrar algunos millones de pesos o miles de millones de pesos, como el presidente lo dice, y hacer más eficientes las elecciones. El costo podría ser altísimo, porque el día de hoy el Instituto Nacional Electoral es una institución reconocida internacionalmente por la labor que realiza para realizar elecciones y para que los votos se cuenten. El problema aquí también radica en que el presidente está a favor de las decisiones del INE cuando éstas le favorecen y está en contra cuando le perjudican. Así lo vimos cuando fue la decisión para negarle el registro a México Libre de ser nuevo partido político. El presidente lo festejó, aplaudió la decisión del INE, incluso en un tono un poco de burla, y hoy que las decisiones del INE le perjudican, pues ya vemos el ataque frontal y eso es sumamente riesgoso en este proceso. Brevemente, ¿cuáles son las claves electorales de la próxima semana? Bueno, seguiremos viendo campañas de judicialización, veremos expedientes que seguramente se presenten en contra de diversos candidatos, algunos con fundamento, otros sin fundamento, es parte de la campaña, y veremos que las encuestas, sobre todo en aquellas entidades con un margen estrecho, se seguirán moviendo. En los casos de Nuevo León y de Campeche, creemos que seguirá la balanza entre los tres candidatos punteros en cada una. Es Jimena Mata, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde para ti. Gracias, buena tarde. Bueno, se nos acabó el tiempo, así llegamos al final de Voto por México, un esfuerzo conjunto entre Integralia, Consultores y Mega Noticias. Nuestra misión es llevarle todas las voces para que el 6 de junio usted ejerza su derecho al voto razonado. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima, pásela bien.